Un saludo a todos y bienvenidos a este podcast con la Biblia al descubierto. Mi nombre es María Cabrera y el día de hoy, en este video, vamos a estar hablando de un tema muy importante debido a la trascendencia de tiempo que tiene este tema y el impacto, no de una manera positiva, que ha traído a la iglesia, al pueblo de Dios e incluso al mundo, donde nos recuerda la importancia de estudiar la palabra de Dios y más sobre un tema tan importante como lo es la salvación. Vamos a estar hablando sobre el antinomianismo versus legalismo. ¿Y qué es esto? Bueno, tranquilos, vamos paso por paso. En primer lugar, vamos a introducir este tema leyendo un pasaje bíblico, la carta a los Efesios, capítulo 2, del verso 4 al 10, que dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y con esta base vamos a estar hablando o definiendo las dos palabras que vamos a debatir, a discernir, a discutir en este podcast, la cual es el legalismo y antinomianismo. El legalismo es la idea y actitud del corazón que afirma que podemos ganarnos el favor de Dios y la salvación por nuestra obediencia. Mientras que el antinomianismo, que es una palabra griega y significa contra ley, es la actitud y enseñanza de que podemos relacionarnos con Dios y vivir en plenitud sin obedecer su palabra. Pareciera que estas palabras son modernas, o sea, son de hoy día, y podría decirse que sí. Sin embargo, el problema que ha traído no es nuevo. En la Biblia nos enseña, o la Biblia se encuentra pasajes que nos permiten ver que este tema o este problema ha trascendido los años desde los tiempos de Jesús. Por ejemplo, el antinomianismo se ve reflejado en la carta a los Romanos, capítulo 6, del verso 1 al 2, donde dice: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? De igual manera, el legalismo se ve implementado en la Biblia. Según la carta a los Colosenses, capítulo 2, del verso 20 al 23, dice: ustedes han muerto con Cristo, y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? Tales como: no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello. Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. El antinomianismo es, propiamente, un movimiento cristiano del siglo XVI, considerado herético, que defendía que la fe lo llenaba todo y era lo único necesario, y que como la ley de Moisés era, entre comillas, inútil para la salvación, pues ya no importa que un creyente peque debido a que no es juzgado por su pecado. Esta doctrina fue propagada por su fundador, Johannes o Juan Agrícola, de manera irónica, porque Agrícola era discípulo y amigo de Martín Lutero, de quien luego se volvió antagonista. El antinomianismo rechaza el rol que tiene la ley moral, o sea, los mandamientos que Dios ha dado a su pueblo. Y su pensamiento es: como ya soy salvo, Dios me ama, mi alma ha sido redimida, y no importa que viva en pecado. El antinomianismo, como dije anteriormente, es una herejía con la que la iglesia ha tenido que lidiar desde el primer siglo. Por ejemplo, el apóstol Juan nos dice en su primera carta,
capítulo 3, donde nos refleja: ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Y Judas nos lo expresa de la siguiente manera en su versículo 4. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde hace mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de Dios en libertinaje y niegan a nuestro único, soberano y Señor Jesucristo. Nosotros, los evangélicos, creemos que la justificación es solo por fe, sin las obras de la ley. Y es precisamente por esto que queremos vivir en obediencia y adoración a Él por la salvación tan grande que nos ha dado. De hecho, ya no podemos vivir deliberadamente en pecado si en verdad hemos creído en el Evangelio, porque hemos nacido de nuevo. Tenemos el Espíritu Santo que nos conduce a la obediencia, y así estamos en Cristo. Aunque el pecado todavía está presente en nosotros, hemos sido liberados de su poder esclavizante. Ya no reina en nosotros y buscamos vivir en santidad, como el apóstol Pablo lo expresa en su carta a los Romanos 6:22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. En efecto, la palabra de Dios es explícita al mostrarnos que guardar los mandamientos y enseñanzas que nos dejó Jesús es una obligación para el creyente, y que debemos distinguirnos por eso. Por ejemplo, el mismo apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios 6, del 9 al 11, leemos: ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, ávaros, borrachos, difamadores, estafadores, ninguno de ellos heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Una segunda razón por la que el antinomianismo es antibíblico es que hay una ley moral que Dios espera que obedezcamos. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versos 3, nos dice: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cuál es esta ley que Dios espera que obedezcamos? Es la ley de Cristo. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, según el Evangelio de Mateo, capítulo 22. Y no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento. Sí estamos bajo la ley de Cristo. La ley de Cristo no es una extensa lista de códigos legales, es una ley de amor. Si amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, no haremos nada que lo ofenda. Si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no haremos nada que les dañe. Obedecer la ley de Cristo no es un requerimiento para ganar o mantener la salvación. La ley de Cristo es lo que Dios espera de un cristiano. Ahora bien, la palabra legalismo no se encuentra en la Biblia, al igual que el antinomianismo. Es un término que usan los cristianos evangélicos para describir una doctrina que enfatiza un sistema de reglas y reglamentos para alcanzar tanto la salvación. Los legalistas creen que es necesaria la estricta adherencia literal a esas reglas y reglamentos. Doctrinalmente es una posición esencialmente opuesta a la gracia. Aquellos que sostienen una postura legalista pueden fallar aún en ver el propósito real de la ley, especialmente el propósito de la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, el cual debe ser nuestro ayo o tutor para traernos a Cristo, según Gálatas 3:24. Las características más comunes de una persona legalista son: primero,
no es misericordioso con el débil en la fe. A la hora de hablar sobre un punto de vista doctrinal, no permite al otro expresar su opinión. Si no está de acuerdo con lo que él o ella diga, lo excluirá de su grupo. Demanda solidaridad incondicional a sus propias interpretaciones bíblicas y aún a sus propias tradiciones. Creen tener un nivel superior de espiritualidad por evitar actividades cotidianas como ir al cine, compartir con una persona no conversa, hacer ejercicio, entre otras cosas que la Biblia no condena. Y se centran más en las leyes de Dios que en la relación con Dios. Y también, al igual que el antinomianismo, la Iglesia ha batallado duro en contra del sistema legalista desde los tiempos de los apóstoles. Un ejemplo de esto lo vemos cuando Pablo le escribe a los colosenses lo siguiente en el capítulo 2, verso 20 al 23. Ustedes han muerto con Cristo, como lo leímos ahorita, y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como no toques, no pruebes, no te acerques a aquello? Estas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el tiempo. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Y es que los legalistas pueden parecer justos y espirituales, pero el legalismo, en última instancia, no logra los propósitos de Dios porque es una actuación externa en vez de un cambio hacia adentro. Hay unos cuantos puntos que podemos seguir para evitar caer en la trampa del legalismo. Primero, debemos empezar a asirnos firmemente a las palabras del apóstol Juan en su capítulo 1, versículo 7, donde él dice: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. También tenemos que recordar el ser misericordiosos, especialmente hacia nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Como Romanos capítulo 14, verso 4 nos dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle firme. En su versículo 10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Otro punto que podemos tener en cuenta es entender que siempre hay desacuerdos y asuntos disputables, asuntos debatibles. No todos tenemos el mismo punto de vista, ni mucho menos el mismo nivel de interpretación de las Escrituras, por lo que debemos ser tolerantes, pero no podemos aceptar la herejía. Cosa que no esté fundamentada en la Biblia, no podemos ser flexibles con ella. Pero veamos qué dice la Biblia sobre un asunto legalista bastante común en los tiempos de los apóstoles. Por lo tanto, se encuentra en Gálatas capítulo 5 del 1 al 6, donde dice: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo. Han caído de la gracia de Dios. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar circuncidado o no. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Este y muchos otros ejemplos se encuentran en la Biblia, demostrándonos que desde siempre la Iglesia ha tenido la necesidad de defender la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo, según Judas versos 3. Y distorsionar la verdad de la palabra es un peligro más grande de lo que pensamos. Dios condena a aquel que añadiere o quitare palabras del libro de esta profecía.
según Apocalipsis 22 del 18 al 19. Al ver las dos definiciones, es fácil pensar que son dos actitudes completamente opuestas. Pero también sería fácil pensar que vivir conforme al Evangelio consiste en ser balanceados entre los dos puntos. Por ejemplo, no es raro ver iglesias o creyentes que, tratando de convertir el legalismo, terminan siendo antinomianos, liberales en extremo. Y también vemos iglesias que, tratando de combatir el antinomianismo, se vuelven tan legalistas que matan la fe de las personas. Pero estos dos no son polos opuestos. La verdad es que el legalismo y el antinomianismo son dos cabezas en el cuerpo de un mismo monstruo. Tanto el legalista como el antinomiano tienen el mismo objetivo: ser movidos por las motivaciones y pasiones de sus corazones, vivir conforme a su propia voluntad y no de la de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña el Evangelio? ¿Qué es entonces el Evangelio? Vamos a responder esta pregunta o estas preguntas en el siguiente video. Así que, si no te has suscrito, suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones para cuando llegue la segunda parte de este podcast puedas darte cuenta y así saber entonces de una vez por todas qué es el Evangelio, qué es la salvación según la Biblia. Hasta aquí ha sido el video de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.